Muy bien, queridos, vamos al texto bíblico, Isaías capítulo 6, a partir del versículo 1, dice lo siguiente. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y un querubín dijo al otro en voz alta: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, quien está escribiendo es Isaías, él está relatando, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con el carbón sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Podríamos predicar unos 8 sermones solo de este texto, pero yo tengo que predicar solo un sermón esta mañana. Entonces, no voy a entrar en muchos detalles, pero voy a desarrollar apenas 3 pensamientos de los muchos pensamientos que contiene este texto. El primer pensamiento es el siguiente: Dios nunca pierde el control de las cosas. Repito, Dios nunca pierde el control de las cosas. ¿Y por qué digo eso? Porque Isaías empieza escribiendo así: en el año que murió el rey Uzías, yo vi la gloria de Dios. Dios estaba sentado en su trono en el año que murió el rey Uzías. Ahora ustedes van a entender por qué digo que Dios nunca pierde el control de las cosas. En el año que el rey Uzías murió. El rey Uzías fue uno de los reyes de Judá. Entró al reinado con 16 años de edad. 16 años, un jovencito. Y gobernó durante 52 años. Ahora los matemáticos, díganme, ¿cuántos años vivió Uzías? Si entró al reinado con 16 años y gobernó por 52 años hasta morir, ¿con cuántos años murió? ¿Ah? Muy bien. Están bien en matemáticas. El rey Uzías entró al reinado con 16 años
¿Sabe quién había sido su papá? El rey Amasías, un hombre de Dios. La historia toda está en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 26. No voy a leer todo, pero voy a leer solo un versículo, el versículo 5 del capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas. El versículo 5 dice así. Está hablando de Usías y dice así: persistió en buscar a Dios, el rey Usías, que entró al gobierno con 16 años, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. ¿Se acuerdan del profeta Zacarías? Pues el profeta Zacarías estaba desarrollando su ministerio cuando Usías estaba gobernando al pueblo de Dios. Entonces dice el versículo que Usías persistió en buscar a Dios, y en estos días en que buscó a Dios, Dios lo prosperó. Esto es clave. El rey Usías entró con 16 años y persistió en buscar a Dios. Porque buscar a Dios una vez es fácil. Cuando estás desesperado, cuando tu negocio fracasó, cuando estás con cáncer, cuando las cosas no van bien, buscar a Dios, todo el mundo busca. Pero buscar a Dios persistiendo, a pesar de las dificultades, a pesar de los contratiempos, a pesar de que muchas veces suceden cosas que no entiendes. Persistir. Estoy viniendo de Honduras. Me llevaron a la televisión, al canal más grande de Honduras, a hacer una entrevista con un periodista famoso. Y estaba un senador de la República ahí. Y él me hizo una pregunta. Él perdió un hijo, adolescente. Le compró una de esas, ¿cómo se llaman? Bueno, pero el muchacho con el juguete se mató. Entonces él está herido. Su hijo adolescente murió. Y él se pregunta, ¿cómo puedo seguir a Dios? Si Dios me hizo esto. Es que tú no puedes seguir a Dios solo cuando las cosas te van bien. Aquí el texto dice que el rey Usías persistió. O sea, tú tienes que seguir a Dios en las buenas y en las malas. Cuando estás bien empleado y cuando pierdes el empleo. Cuando estás bien sano y cuando estás con cáncer. Porque seguir a Dios cuando todo te va bien, eso no es mérito. El rey Usías no siguió a Dios solo cuando las cosas le iban bien, sino que persistió en seguir a Dios a pesar de las dificultades. ¿Y qué dificultades se enfrentaba un muchacho que lo colocaron rey con 16 años? Habían enemigos. Estaban los filisteos, estaban los egipcios, estaban los árabes del otro lado. Y él tuvo que enfrentar todas esas dificultades. Lo colocaron a gobernar al pueblo con 16 años y habían líderes viejos que seguramente hablaban entre ellos. ¿Qué sabe este tonto de 16 años? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué nos va a gobernar? Enfrentó dificultades. La vida para Usías no fue fácil, pero a pesar de las dificultades, enfrentó, persistió en seguir a Dios. ¿Y cuál fue el resultado?
La Biblia dice que Dios lo prosperó en todo. El asunto es que nosotros queremos la prosperidad, pero no queremos la persistencia. No hay prosperidad sin persistencia. Hoy no salen las cosas como quieres, persiste. Mañana no salen como quieres, persiste. Al otro día no salen como quieres, persiste. Y un día vas a encontrar la prosperidad que tanto buscas. Pero al primer obstáculo te desanimas. Y después dices que el cristianismo no funciona. Después dices que las promesas de Dios no funcionan. No, la vida cristiana es persistencia. Y Uzías persistió. Y Dios lo prosperó. Y su fama extrapasó todos los límites de Judá. Y los enemigos temblaron. Uzías hizo un gobierno extraordinario. Abrió cisternas en el desierto para que la gente dejara de conglomerarse en las grandes ciudades, porque había agua aquí, y se fuera a habitar en el desierto. Él abrió cisternas en el desierto. Promovió la agricultura, promovió la ganadería. Uzías gobernó 52 años y fueron años de prosperidad. ¿Por qué? Porque persistía en seguir a Dios. Pero, ahí está la desgracia, pero cuando ya estaba lleno de gloria, cuando ya estaba lleno de fama, cuando la prosperidad le había llegado, el texto bíblico dice que se olvidó de Dios y empezó a confiar en su riqueza, en su ejército, en su fuerza. Y ahí se creyó Dios. Ahí se creyó Dios. Yo te voy a decir una cosa que te va a asustar. Dios sabe a quién le da prosperidad. Si la prosperidad te va a arruinar por amor a ti, Dios nunca te va a dar prosperidad. Dios sabe a quién le da dinero, pero si el dinero te va a arruinar, es mejor que entres pobre al reino de los cielos, que con millones te pierdas aquí en la tierra. Y por más que quieras dinero, Dios no te lo va a dar, porque en su infinita sabiduría sabe que el dinero te va a destruir. Pobre Uzías. Recibió dinero, recibió fama, recibió poder, recibió gloria y se olvidó de Dios. Y se creyó Dios. Y tú sabes que solo los sacerdotes, Dios le permitía solo a los sacerdotes entrar al templo y encender el altar. Pero ¿qué se le ocurrió un día al rey? Dijo: sacerdote es inferior a mí, yo soy rey, este sacerdote, yo valgo más, yo puedo más. Y si el sacerdote puede encender el altar, yo como rey mucho más. Y se fue a encender el altar. Y en el momento que estaba encendiendo el altar, los sacerdotes vinieron y le dijeron: rey, tú eres rey, tú no eres sacerdote. Aquí, a encender el altar, Dios ha dicho que solo los sacerdotes pueden venir. Tú estás yendo contra las órdenes divinas. Y ahí el rey dijo: ¿y quiénes son ustedes? Yo soy rey. Yo hago lo que se me da la gana. Aquí quien manda soy yo. Y en ese momento, aquí en la frente del rey Uzías, apareció una mancha blanca, lepra. Y la mancha comenzó a crecer. Y vinieron todos y lo cubrieron para que el pueblo no viera. Y lo llevaron, lo sacaron del templo. Y permaneció leproso varios años, hasta que murió leproso.
Ese año que el rey Usías murió, el pueblo estaba avergonzado por su rey malcriado que se atrevió a desafiar a Dios. El pueblo estaba medio desorientado porque pues confiaban en su rey. Los enemigos, al enterarse que el rey estaba enfermo, ahora comenzaron a armar sus ejércitos para invadir al pueblo de Dios. Y en esas circunstancias escribe Isaías el capítulo 6 y dice: en el año que el rey Usías murió, en otras palabras, en el año que el rey Usías estaba trayéndole vergüenza al pueblo de Dios con su lepra, en el año que los ejércitos enemigos se estaban preparando para invadir la tierra, en el año que el pueblo de Dios estaba desorientado, yo, Isaías, dice, vi a Dios sentado en su trono. Cuando un monarca está sentado en su trono, cuando todo va bien. Y Dios está sentado en su trono. ¿Por qué? Porque todo va bien. Pero ¿cómo todo va bien? Si el rey está leproso, el rey está muriendo, el ejército enemigo se prepara, el pueblo está desorientado, ¿cómo todo está bien? Esto es lo que quiero que entiendas, querido. Cuando en tu vida todo está mal, cuando el cáncer te atacó, cuando tu hijo está en las drogas, cuando estás lleno de deudas, cuando perdiste el empleo, cuando la tierra debajo de tus pies parece que se va a hundir, en lugar de hacer como el pueblo de Israel, llorar, avergonzarse, enterrar la cara, haz como David, levanta los ojos al cielo y verás que Dios está sentado en su trono. La tierra puede temblar, pero Dios continúa en su trono. Y desde allí Él gobierna los destinos del mundo. Tú no estás desamparado. Tú no estás abandonado. Desde el punto de vista humano, puedes pensar que tu problema no tiene solución, pero Dios está en el trono. Y si Él está en el trono, tú no tienes que asustarte. Tú no tienes que desesperarte. Mi pregunta para ti esta mañana es la siguiente: ¿eres capaz de ver a Dios sentado en su trono? ¿O cuando los problemas te llegan, solo tienes ojos para tus problemas? Porque si cuando los problemas llegan, tus ojos solo se concentran en los problemas de esta vida, estás perdido. Pero aunque los problemas te parezcan sin solución, tienes que secarte las lágrimas y ser capaz de ver a Dios. Arrodíllate delante de Dios y dile: Señor, estoy herido. Mi esposo se fue. Mi esposa se fue. Mi hijo está preso. Estoy con cáncer. Estoy lleno de deudas. Estoy perdido. Pero Señor, yo sé que estás ahí. Y sé que no me vas a fallar. En medio del dolor, ora. En medio de las dificultades, persiste en orar. Cuando todo te parece que está viniendo para abajo, sigue orando. Ah, pastor, pero no sucede nada. Sigue orando, porque tu Dios está en el trono, controlando el destino de las naciones, controlando cada detalle de tu vida. El problema es el siguiente: para que puedas ver a Dios cuando todo te va mal, tienes que haber aprendido a ver a Dios cuando todo te va bien. Porque si no eres capaz de ver a Dios cuando las cosas te van bien, entonces cuando las cosas te van mal, no vas a poder verlo.
Ahora que tienes salud, aprende a ver a Dios en tu vida. Aprende a buscarlo. Síguelo. Entrégale tu vida. Ahora que tienes empleo, ahora que tienes dinero, ahora que tus hijos son niños, aprende a ver a Dios. Pero la tendencia humana es que cuando todo va bien, ¿para qué Dios? La tendencia humana es que solo nos acordamos de Dios cuando las cosas nos van mal. Pero si cuando las cosas te iban bien no fuiste capaz de ver a Dios, ¿cómo lo vas a ver cuando llegue el dolor, cuando llegue la muerte, cuando llegue la enfermedad, cuando lleguen las dificultades? Por eso la Biblia repetidas veces dice: hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Hoy. Aprende a ver a Dios hoy. Estás sano. Pero quién sabe, mañana estés enfermo. Y mañana en medio de la enfermedad vas a poder ver a tu Dios. Si hoy en la salud has aprendido a verlo y a ser de Dios el Señor de tu vida. Porque Isaías lo vio sentado en su trono. ¿Quién está sentado en este momento en el trono de tu corazón? ¿Quién? ¿Ricky Martin? ¿Michael Jackson? ¿Angelina Jolie? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? ¿El dinero? ¿El empleo? ¿La familia? ¿El trabajo? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? ¿Quién domina tu vida? ¿Un vicio? ¿Un hábito? ¿El cigarro? ¿La droga? ¿La bebida? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? Si Dios está sentado en el trono, cuando llegue el dolor, las dificultades y las pruebas, no vas a temblar, no te vas a acobardar, no te vas a desesperar, porque aunque todo tiemble a tu lado, tú vas a ver a Jesús. Un día mi hijo se perdió en una ciudad grande como Belo Horizonte en el Brasil, una ciudad de 3 millones de habitantes. Mi hijo tenía 5 años de edad, perdido en el centro de una ciudad de 3 millones de habitantes. Mi esposa y yo corríamos desesperados de un lado para otro. Acabábamos de llegar al Brasil. No hablábamos bien el portugués. La gente no nos entendía bien, mucho menos iban a entender a mi hijo. Pensamos, ya perdimos a nuestro muchacho. Y corríamos de un lado para otro y un policía vino y dijo: mire, no se asusten. Vamos a esperar que llegue la noche, porque a las 6 de la tarde toda la gente se va a ir del centro, porque aquí en el centro solo hay vida, hay movimiento durante el día. A las 6 de la tarde todas las tiendas se cierran, todas las calles quedan vacías, y si su hijo está por aquí, lo vamos a encontrar. Y efectivamente, nos pusimos a esperar. 6 de la tarde las tiendas empezaron a cerrar. El viento frío comenzó a soplar. Las sombras de la noche comenzaron a llegar. La gente toda comenzó a irse. Y encontramos a nuestro hijito sentado en un cajón de frutas, jugando con un palito y una bolita de vidrio en el suelo. Y yo pensé que lo iba a encontrar desesperado, llorando. Y pues corrí para abrazarlo y él me miró sereno, tranquilo, me sonrió.
Lo abrazamos, lo besamos y él nos miraba asustados a mi esposa y a mí y llegamos a la casa. Y en la casa le pregunté, ¿no estabas con miedo? Y él me dice, ¿miedo? ¿Por qué? Porque estabas perdido. Él dice, no, yo no estaba perdido. Yo te estaba esperando. ¿Tú no eres mi papá? ¿Tú no me ibas a buscar? Oh, querido, cuando en esta vida los vientos fríos de las dificultades empiezan a soplar en tu vida, cuando las calles de tu vida comienzan a quedar desiertas, cuando todas las puertas se cierran para ti y cuando todos te abandonan y te da la impresión de que te estás quedando solo, tú jamás estás solo. Tú solo estás esperando. Tu Padre va a venir. ¿O no es tu Padre? Está sentado en el trono de tu corazón, entonces no tengas miedo. Él va a aparecer en el momento oportuno. Cuando tú piensas que todo está perdido, Él va a aparecer. Por eso Isaías dice, en el año que el rey Usías murió, cuando el pueblo estaba desesperado, avergonzado por causa de su rey leproso, cuando el enemigo se preparaba para invadir, yo, Isaías, vi al Señor sentado en su trono. ¿Y sabes lo que sucede cuando tú ves a Dios en su santidad y en su gloria? Tú entiendes tu pecaminosidad. A veces yo encuentro por ahí a alguien que se cree santo, que se cree bueno, que se cree perfecto. A veces yo encuentro por ahí a alguien que no solo se considera santo, sino que se cree en el derecho de apuntarle con el dedo el pecado a todas las personas. ¿Sabes por qué es eso? Porque nunca has visto a Dios en su gloria. Porque si lo vieras en su gloria, no te sentirías en el derecho de apuntarle el pecado a nadie. Caerías como Isaías cayó en el suelo, reconociendo tu miseria, tu pecaminosidad, y dirías como Isaías, estoy muerto, porque he visto a Dios en su santidad, yo que soy hombre de labios inmundos y que vivo en medio de gente de labios inmundos, he visto a Dios, estoy perdido. Si esta mañana estoy predicando a alguien que se siente sucio, inmundo, distante de Dios, yo tengo una buena noticia, yo tengo un evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? De que Jesús vino a morir por ti, porque tú eres inmundo, sucio, asqueroso espiritualmente. Tú no vales nada. Y Jesús vino a morir por esos que no valen nada. Y si esta mañana yo tengo aquí a alguien que se siente salvo porque guarda los mandamientos, porque cumple, porque come esto, no come aquello, yo tengo una triste noticia para ti. Jesús no tiene nada que hacer en tu vida. Tú no necesitas a Jesús. Jesús vino a este mundo para salvar, para sanar a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de Dios. Pero cuando reconoces tu pecaminosidad, no es para que continúes revolcándote en el charco inmundo del pecado. El reconocer tu pecaminosidad es apenas
el primer paso en la restauración de tu vida. Pero cuando Isaías reconoció su pecaminosidad, ¿qué sucedió? El texto bíblico dice que un ángel tomó un carbón encendido, una brasa viva con una tenaza del altar, y lo trajo a Isaías y le colocó esa brasa viva en los labios, porque él decía: mis labios son inmundos. Y el ángel le colocó la brasa viva y le dijo: ya no son más inmundos, porque tu pecado ha sido perdonado, tu culpa ha desaparecido, ahora estás salvo para el reino de Dios. En el altar, el ángel sacó la brasa viva del altar. ¿Qué sucedía en el altar? En el altar de Israel, ¿qué sucedía allí? Dime, ¿para qué servía el altar? ¿Qué hacía el sacerdote todos los días en el altar? Ofrecía el sacrificio. ¿Quién moría en el altar? El cordero. ¿Y a quién simbolizaba ese cordero? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte esta mañana? Que tu salvación viene del altar. Tu salvación viene del Cordero. Tu salvación viene de su sangre derramada. Tu salvación es por gracia. Tu salvación viene de Jesús. Nadie tiene esta mañana el derecho de volver para la casa sintiéndose derrotado, sintiéndose fracasado, sintiéndose inmundo, perdido, condenado. Claro que tú y yo somos inmundos. Pablo dice: de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esta mañana diría yo: y yo soy el segundo. Y aquí entre ustedes está el tercero, el cuarto, el quinto. Pablo dice: todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero eso no quiere decir que estamos condenados, porque Pablo mismo dice: ahora pues ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque un día el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario. Sufrió lo que teníamos que sufrir por nuestros pecados. Lloró lo que teníamos que llorar por nuestras actitudes. Fue humillado como nosotros tendríamos que ser humillados por causa de las decisiones tontas que hacemos en la vida. Murió la muerte que merecíamos. ¿Para qué? Para darte vida. ¿Y por qué? No porque vales alguna cosa, solo porque te ama. Te ama con un amor que tú jamás entenderás. No me preguntes por qué Dios te ama. Él no te ama porque eres bueno. Él no te ama porque hayas hecho algo que valga la pena. Pero tampoco deja de amarte porque eres malo. Él te ama. Y dice: con cuerdas de amor te traje. Déjate traer al Señor Jesús con las cuerdas de su amor. Ven a Él. Entrégale tu vida. Ríndete a Él. Deja que Él cure tus heridas. Deja que limpie tu pasado. Deja que Él te haga de nuevo. Deja de pensar que tú puedes solo, porque no puedes. Puedes aparentar, puedes dar la impresión de que eres bueno, pero no lo eres. Jesús es tu única salida. En el altar donde el cordero era sacrificado, es de ahí que sale la brasa que purificará tu vida. Hoy
es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Hola mis amigos queridos, una vez más, un saludo especial para cada uno de ustedes. Noche tras noche, a través de su palabra, Dios está hablando al corazón de mucha gente. El asunto es que algunos abren el corazón, algunos se rinden a los pies de Jesús, algunos deciden seguir a Jesús, caminar con Él, algunos deciden bautizarse, mientras que otros se quedan en el terreno de la indecisión, reflexionando, pensando. Sea como sea, el Espíritu de Dios sigue trabajando. El Espíritu de Dios te llama, te invita, porque ya lo dije, tú eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta vida. Entonces, queridos, vamos esta noche al estudio de la palabra de Dios. El texto para esta noche está en Éxodo capítulo 3, versículos 9 y 10. Déjenme leer. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es impresionante lo que Dios le dijo a Moisés. El clamor de mi pueblo ha llegado hasta mí. Quiere decir que cuando tú clamas a Dios, cuando tú lloras delante de Dios, cuando tú suplicas a Dios, tu oración no se queda perdida en el espacio, tu clamor llega a Dios. El pueblo de Israel, oprimido como estaba bajo el poder esclavizador de Egipto, clamaba a Dios, suplicaba a Dios. Todos en un momento de desesperación clamamos a Dios. Y ahora Dios dice, el clamor de mi pueblo ha venido hasta mí, ha llegado hasta mí. Pero no solo eso, el texto también dice, he oído su lamento. Pero no solamente eso, el texto también dice, he visto su dolor, he visto su dolor. Quiere decir, querido, que no hay una gota de lágrima que salga de tus ojos que Dios no vea. No hay un suspiro que salga de tu corazón que no llegue al trono de Dios. Dios conoce tu dolor, conoce tu angustia. Y entonces, ¿qué le dijo a Moisés? Ven ahora, no le dijo ven mañana, no le dijo ven la próxima semana, ven el próximo año. Ven ahora. ¿Por qué ahora? Porque no hay tiempo que perder, porque he oído el clamor de mi pueblo está sufriendo y yo amo a mis hijos, yo no quiero que sufran, por tanto ven ahora, en este momento. Quiere decir, queridos, que Dios está siempre dispuesto a responder nuestras oraciones. A veces nosotros en la vida sentimos como que Dios no nos oye, como que Dios se olvidó de nosotros. Oramos y parece que nada sucede, nada cambia, la situación siempre sigue siendo la misma. Y muchos se cansan de orar, se desaniman y pierden la fe en Dios. Pero cuando Dios aparentemente demora, hay que tener mucho cuidado en pensar que Dios se olvidó de nosotros. ¿Te acuerdas de Lázaro? Lázaro estaba enfermo. Y las hermanas de Lázaro enviaron emisarios, mensajeros a Jesús. ¿Podríamos decir que nuestras oraciones son nuestras mensajeras a Dios? ¿Que nuestras oraciones, nuestros clamores son nuestros emisarios a Dios para decirle lo que estamos sufriendo? Bueno, las hermanas de Lázaro mandaron emisarios a Jesús y le dijeron, Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Quiere decir que las personas a quien Dios ama también se enferman. Las personas a quien Dios ama también pasan por dificultades, también pierden el empleo, también pasan por momentos dolorosos. Los emisarios le dijeron a Jesús, Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Ahora,
Si Jesús amaba a Lázaro, porque Lázaro era un gran amigo de Jesús, cuando Jesús iba para Jerusalén, generalmente se hospedaba en la ciudad de Betania, la ciudad de Lázaro, Marta y María, 3 hermanos. Y Betania estaba a 5 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. O sea, Jesús solo necesitaba menos de 1 hora de camino, llegaba ahí y se hospedaba en Betania. Lázaro era su amigo. Y ahora que Lázaro estaba enfermo, era lógico que Jesús debiera venir corriendo para ayudarlo, pero no vino. Y Lázaro no solo se enfermó, sino que murió. Y cuando murió, Jesús apareció. Tanto así que una de las hermanas de Lázaro le dijo a Jesús, pero Señor, ahora ya para qué? Ya murió, ya acabó todo. Porque para nosotros la muerte parece que es el fin de todo. Pero, queridos, Jesús no demoró porque no amase a Lázaro. Jesús no demoró porque no le importaba Lázaro. Jesús no demoró porque no le interesaba el clamor de Lázaro. Jesús demoró porque lo que las hermanas de Lázaro estaban pidiendo era apenas una curación. Pero Jesús tenía preparada para Lázaro una resurrección. O sea, lo que las hermanas de Lázaro pedían era poco. Jesús aparentemente demoró porque estaba preparando una cosa mucho más grande de la que ellas esperaban. Esta es una lección clave para nosotros. Dios está siempre dispuesto a atender nuestras oraciones, nuestros clamores. No hay una lágrima que derramemos que pase desadvertida para Dios. Entonces, si Dios le dijo a Moisés, Moisés, ven ahora, ¿por qué cuando tú clamas no viene la respuesta ahora? Porque tal vez Dios está preparando una bendición mucho más grande de la que tú esperas. Esta noche no voy a presentar muchos conceptos teóricos. Esta noche más bien me voy a detener a contar experiencias de la vida real que muestran que Dios siempre, siempre está dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos y a responder la oración de sus hijos. Nosotros, querido, vivimos en un mundo de dificultades y de problemas. Muchos en este momento tienen un clamor que nace del corazón en el aspecto financiero, en la vida financiera. A veces, por más que te esfuerzas para que las cosas te salgan bien, no te salen bien. Entonces yo te voy a contar el milagro que Dios hizo en la vida financiera de un hombre. Yo estaba predicando en el estadio de la Portuguesa Santista, un equipo de fútbol en el Brasil. Y cuando salí de la predicación, mi carro estaba en la playa de estacionamiento, vi que un hombre venía corriendo atrás de mí. Y él me dijo, mire, usted dice que Dios nos ama, que Dios es capaz de hacer maravillas en la vida de todos, pero yo no sé si creer o no creer en lo que usted me dice. Porque yo no soy miembro de su iglesia, yo no soy miembro de ninguna iglesia, yo no creo en Dios, o tal vez crea, pero nunca le he dado tiempo a Dios. He sido un hombre muy rico, he tenido mucho dinero. Me dijo, aquí en San Pablo yo tuve una cadena de tiendas que vendían neumáticos para carros. Yo tenía mucho dinero, tenía muchos empleados. Y pues cuando uno tiene dinero, ¿para qué Dios? Yo tuve la cantidad de mujeres que quise, fui infiel a mi familia. Por causa del dinero me volví orgulloso, prepotente, maltraté a una esposa, me divorcié, me casé con otra, la maltraté, me divorcié, me casé con 3 mujeres, tuve hijos con las 3, maltraté a mis hijos. Pues yo me sentía un pequeño Dios porque tenía dinero. Y como tenía mucho dinero, me iba a Estados Unidos a jugar miles y miles de dólares ahí en los casinos de Las Vegas. Tenía dinero, pensaba que ese dinero me iba a durar para siempre. Pero hoy día estoy en la miseria, no tengo nada. Hoy día es mi cumpleaños, cumplo 60 años. Y en 60 años de vida no he hecho nada.
porque todo el dinero que acumulé lo perdí, lo malgasté, los desperdicié. Porque cuando vino una crisis financiera al país, por más que luché con uñas y dientes para salvar mi empresa se vino abajo. Hoy día no tengo ni siquiera casa. Vivo de favor en los fondos de la casa de un amigo. Y vine esta noche porque escuché un anuncio en la radio diciendo que Dios es capaz de escuchar la oración de sus hijos y capaz de hacer maravillas en la vida de los que creen. Y yo he venido, pero yo le pregunto, ¿qué es lo que Dios puede hacer en mi vida? Entonces yo le hice una pregunta. Esta noche en el mensaje yo hice un llamado. Yo dije, ¿cuántos quieren abrir el corazón a Jesús, venir, entregarle la vida a Jesús? Tú te levantaste, tú aceptaste el llamado, tú aceptaste, abriste el corazón a Jesús. Y él me dijo, sí, pastor, yo le entregué mi vida a Jesús, pero quiero decirle ahora, ¿y qué es lo que Jesús va a hacer por mí ahora? Dígame, ¿qué es lo que Él va a hacer por mí? Le dije, no sé, hijo, yo no sé lo que Dios va a hacer por ti, pero una cosa sé, que si tú le has entregado el corazón a Dios, Dios en 5 años te puede devolver lo que tú no has hecho en 60 años. Pero ahora mira, yo tengo que salir, voy a hacer una oración contigo. Y oré con él. Y pasaron muchos años. 1, 2, 3, 4, 5 años. Yo estaba un día en la ciudad de Orlando haciendo una campaña evangelística en el centro de convenciones. Cuando terminé de predicar salí por la parte trasera del auditorio y estaba caminando al hotel, porque estaba el hotel a 100 metros del centro de convenciones. Y cuando estoy caminando para allá siento que un hombre alto, fornido, corre atrás de mí. Y cuando llega cerca me abraza, pero me abraza así fuerte y el hombre lloraba. Estaba emocionado, lloraba. Y yo lo dejé llorar y me dijo, pastor, ¿usted no se acuerda de mí? Le dije, no me acuerdo. Me dice, míreme bien, ¿no se acuerda de mí? Le dije, no, hazme recordar, ¿dónde nos conocimos? Y él me dijo, pastor, en San Pablo, en el estadio de la Portuguesa, ¿se acuerda de mí? Yo soy el empresario que tuvo mucho dinero y que cuando hablé con usted había perdido todo, estaba fracasado, no tenía nada. Oh, le digo, claro que me acuerdo de ti. No me acuerdo así exactamente de tu rostro porque hablamos rápido, pero me acuerdo del incidente. ¿Eres tú? Me dijo, sí. ¿Y qué haces aquí en Estados Unidos? Me dice, pues yo vine aquí y le voy a contar mi historia. Le digo, acompáñame hasta el hotel. Y me fue contando la historia. Me dice, aquella noche cuando usted hizo una oración conmigo y se fue, yo me quedé pensando, ¿qué es lo que Dios va a hacer por mí? Estaba parado, la gente saliendo, y de repente me acerqué a un hombre y le pregunté, ¿de qué iglesia es esta reunión? Porque yo no sabía ni de qué iglesia era. Y él me dijo, ¿cómo? ¿Quién te trajo aquí? No, nadie. ¿Y cómo viniste aquí? Porque escuché un anuncio en la radio. Y él me preguntó, ¿tú no sabes de qué iglesia es esto? Esto es de la iglesia adventista. ¿Tú eres adventista? No, yo no sé nada. Y él le dijo, entonces, tienes que estudiar la palabra de Dios. Y yo me ofrezco para estudiar la Biblia contigo. Y fue así, pastor, que él empezó a estudiar la Biblia conmigo. Y 3 meses después entendí, al leer Marcos 16, que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Quiere decir, no basta creer, hay que ser bautizado. Yo creí todo lo que estaba estudiando en la palabra de Dios con ese amigo, pero cuando llegó el momento del bautismo me bauticé. Pero mi vida no cambiaba, yo seguía sin empleo, seguía medio enfermo, seguía viviendo ahí en los fondos de la casa de aquel amigo, no tenía dinero, pasando necesidad, pero en mi corazón ahora había esperanza. Yo tenía la seguridad de que Dios iba a hacer un milagro en mi vida. Y yo oraba todos los días, Señor,
Ayúdame, Señor, ábreme las puertas, ábreme los ojos. Yo no sé qué es lo que debo hacer. He gastado toda mi vida, ya tengo 60 años de edad, un hombre con mi edad, ¿qué es lo que va a hacer? Y un día, pastor, me vino la idea de venirme a los Estados Unidos. Y como yo tenía pasaporte, porque cuando tenía dinero me iba a Las Vegas a jugar, como tenía la visa, me vine aquí. Y aquí, pastor, llegué a este país con $200 en el bolsillo. ¿Para qué alcanza $200 en los Estados Unidos? En menos de una semana acabé el dinero. Pastor, literalmente comí basura para poder sobrevivir. Literalmente comí basura. Pero todos los días levantaba los ojos al cielo, de tarde, de mañana, en la noche. Señor, muéstrame la salida, muéstrame el camino. Ya no estoy solo, tú estás conmigo. Pastor, pasaba necesidad, pero ya no me sentía solo. Y le digo literalmente comí basura, porque un día recogiendo la basura de un restaurante para comer, buscando comida ahí, el gerente me vio, me llamó adentro, me dio de comer. Entonces le dije, muchas gracias. Cuando terminé, él me dijo, no, gracias no, ya comiste, tienes que pagar. Sí, pero es que yo no tengo dinero. Sí, pero comiste o no. Sí, pero es que usted me dio, yo no le pedí, yo no tengo cómo pagarle. Entonces el hombre me dijo, no importa, toma ese balde, ese trapo, esa escoba, vas a limpiar el piso, pero tienes que pagar porque comiste. Bueno, cuando terminé de limpiar todo, le dije, bueno, muchas gracias, ahora sí ya me voy, ya pagué. Él dijo, no, ¿qué pagaste? ¿Qué pagaste? Tú trabajaste y todo trabajador merece su pago. Y agarró unos billetes y me colocó en la mano. Cuando salí afuera tenía $40 en la mano. Los primeros $40 que gané. Oh, pastor, yo le digo, han pasado 5 años. Yo no tengo empleo. Le digo, pero sin empleo, ¿cómo vives aquí? Aquí nadie vive sin empleo. Y él sonrió y me dijo, ¿sabe por qué no tengo empleo? Porque yo soy dueño de mi propia empresa aquí en los Estados Unidos. Una empresa de limpieza, gano mucho dinero, he comprado una casa, tengo carros de mi empresa, tengo equipo de limpieza para mi empresa, he vuelto al Perú, al Brasil, he pedido perdón he vuelto al Brasil, he pedido perdón a mis 3 esposas, hoy día, a mis 3 ex esposas, hoy día son mis mejores amigas, he pedido perdón a mis hijos. Oh, pastor, no sé si usted se acuerda lo que me dijo en el estadio. Usted me dijo, si le has entregado la vida a Jesús, en 5 años Dios te va a dar lo que tú no has hecho en 60 años. Y pastor, hoy justamente es mi cumpleaños. La vez que hablé con usted también era mi cumpleaños. Y hoy estoy cumpliendo 65 años. Y Dios me ha dado todo lo que yo había perdido. Entonces, Dios, yo confío en mi Dios. Mi Dios fue capaz de hacer maravillas en la vida y cuéntele a las personas que Dios también puede hacer maravillas en la vida de ellas. Entonces, querido, aquí está el ejemplo de un hombre en cuya vida se manifestó lo que hemos estudiado en el texto de hoy, que dijo, Dios oyó el clamor de su pueblo, Dios oyó el clamor de sus hijos. Dios está siempre listo a escuchar tu clamor. Ahora, todos quisiéramos que Dios hiciese este tipo de maravilla que hizo en la vida de este hombre, pero es que Dios hace ese tipo de maravillas. En este hombre fue de esa manera, en la vida del otro es de otra manera, en la vida del otro es de otra manera. Nunca te atrevas a dudar del poder de Dios. Yo leo en la Biblia que un día Elías estaba muriendo de hambre y Dios le mandó un cuervo trayéndole carne. Dios es capaz de traer esta noche un cuervo trayendo en su pico $1,000 para resolver tus problemas. Dios es Dios. No te atrevas a dudar del poder de Dios y no te atrevas a dudar que Dios escucha tu clamor y que Dios ve tu necesidad. Y esto no es solamente en el mundo financiero, Dios también escucha tu clamor familiar. Te voy a contar otra historia. Estaba predicando en un estadio también en Brasil hace algunos años atrás y yo no sabía
que Dios esa semana estaba haciendo maravillas. Esta misma semana, Dios está haciendo milagros y maravillas en todos los rincones, en todos los estados de este grande país de México. Allá en Brasil, un año después, me enteré de la conversión de un hombre rico, ingeniero de dibujos de la Fiat Automóviles. Los nuevos modelos de carros Fiat nacían en la cabeza de este hombre. Ganaba mucho dinero, tenía un buen empleo, vivía bien en un barrio noble de la ciudad, pero era un hombre infeliz, un pobre alcohólico. Él decía que no era alcohólico, él decía que era un bebedor social. La verdad es que no había día que no bebía. Él bebía de mañana, en la noche. Nunca bebía de caerse en el suelo, pero bebía. Llegaba ebrio a la casa, agredía físicamente a la esposa, agredía moralmente, emocionalmente a la esposa, a los hijos. Era un hombre duro. El dinero a veces hace prepotente al ser humano, lo hace orgulloso. Este hombre era infeliz. Un sábado de noche golpeó a su esposa y salió a la calle. Estaba caminando por la calle para enfriar la cabeza, sintiendo en su corazón que él no valía para nada. Él decía a sí mismo: soy una basura, no valgo nada. ¿De qué vale todo el dinero que tengo? ¿De qué vale todo lo que conquisté en la vida? Su esposa había sido reina de belleza cuando joven. Él arruinó la vida de esa mujer. Era una mujer infeliz que estaba siendo acabada emocionalmente. Y de repente, cuando el hombre estaba caminando en la calle, vio mucha gente atravesando la calle y preguntó qué hay. Toda la gente iba en dirección al estadio. Y alguien le dijo: es que hay un predicador que está predicando aquí. Y él siempre tuvo curiosidad. ¿Qué es que los predicadores hablan? Y como esa noche no estaba haciendo nada, entró. Y él me contó un año después: pastor, yo estaba escuchando ahí, solo por curiosidad, y de repente usted dijo así: tú eres un hombre a quien Dios ha bendecido. Tienes dinero, tienes un buen empleo, una buena familia, pero lo estás destruyendo todo por causa del vicio que está destruyendo tu vida. Y ahí me paré. Pensé, ¿qué? Porque usted estaba hablando de mí, y a partir de ahí, usted comenzó a describir mi vida como si usted me conociera. Usted dijo: cuando llega la noche no puedes dormir, te revuelcas en la cama, te preguntas qué es lo que te falta es Jesús. Y dije: no lo voy a oír a este hombre. No, este es un hombre, no quiero más oír. Y salí. Y cuando ya estaba en la puerta del estadio saliendo, por los parlantes llegó hasta mí la voz: puedes escaparte de Dios, pero no podrás huir para toda la vida. Un día, cuando no tengas a dónde más ir, cuando no tengas más que hacer, tendrás que caer de rodillas y clamar por la misericordia divina. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Y él me dijo: pastor, yo salí como un loco. Ahí corrí como un loco. Y aquí en mi oído su voz me repetía: Dios te ama, tú eres la cosa más linda que Dios tiene, pero tú estás arruinando tu vida porque has escogido tu propio camino de rebeldía. Tú nunca vas a poder escaparte de Dios, entrégate al Señor. Oh pastor, en una esquina de la calle, sin tener vergüenza de nadie, yo me arrodillé y ahí levanté los ojos al cielo y dije: Señor, yo soy una basura, yo no valgo para nada. He arruinado mi vida, he arruinado la vida de mi familia, pero ese hombre dice que tú me amas, Señor. ¿Cómo puedes amarme si yo no valgo nada? Y él me dijo, en el silencio, yo escuché en el silencio en mi corazón, como una voz diciendo: hijo, no me preguntes cómo puedo amarte. Yo solo te amo. Y esa noche me entregué al Señor Jesús. Llegué a la casa. Agarré todas las botellas de whisky y las comencé a echar al vaso sanitario. Mi esposa me vio y me dijo: estás borracho. Después mañana me vas a estar echando la culpa a mí porque desapareció el whisky. Y él la miró y le dijo: no, esposa, yo no estoy loco. Yo soy una nueva criatura. Le he entregado mi vida a Cristo. Que ella me vio y me dijo: ahora sí estás loco, borracho, tal vez drogado. ¿Cómo que le has entregado la vida a Cristo? ¿Qué Cristo? Para ti no hay Cristo.
Y él me dice, pastor, empecé a llorar. Le dije, esposa, perdóname. He arruinado tu vida. Eras una mujer bella, soñadora. Yo te destruí. Yo te acabé. Porque no tenía a Dios. Porque no tenía a Cristo. Pero esta noche en el estadio yo escuché la palabra de Dios. Y yo me entregué a Jesús. Y mañana quiero volver al estadio. Y quisiera que tú me acompañes. Y al día siguiente, él y la esposa fueron. Y al otro día, volvieron. Y al otro día volvieron. Y volvieron la semana toda. Empezaron a estudiar la Biblia. Y después se bautizaron. Ese hombre había expulsado a su hijo mayor. No sabía dónde su hijo estaba. Pero ahora publicó una propaganda en uno de los mayores periódicos de San Pablo, diciendo, hijo, ¿dónde estés? Perdóname, vuelve a casa. La hija había sido expulsada porque quedó embarazada. La llamó, la buscó, le pidió perdón. Hoy día son una familia unida, una familia amada, una familia transformada, porque Dios oyó el clamor de ese hombre que estaba con el hogar destruido, con la familia destruida. Ahora yo te pregunto, ¿qué puede haber en tu vida que Dios no pueda hacer? ¿Qué clamor hay en tu corazón que Dios no pueda responder? Pero es que Dios no puede hacer nada por ti si tú no le abres el corazón, si tú no te rindes, si tú no te entregas a Él. Por eso, antes de hacerte la invitación de que le entregues la vida a Jesús, te voy a contar ahora no una historia de Brasil, sino una historia de México. Y es la historia de un hombre llamado Juan Martínez. Él es ciego. ¿Sabes por qué? Porque en un asalto le metieron una bala en la cabeza. Y a raíz de ese disparo, él perdió la visión. Y se sintió el hombre más infeliz de la vida, ciego. Se rebeló contra Dios, se rebeló contra los seres humanos, se rebeló contra todo el mundo. No quería saber nada de nadie. Ciego, ¿qué podría ser de la vida? Ciego, su corazón estaba lleno de odio, de rencor, de veneno. Pero de repente recibió la carta de un hermano suyo que estaba en los Estados Unidos. Y ese hermano le dijo, hermano, yo sé la tragedia que estás viviendo. Yo sé que fuiste asaltado, que no moriste, pero que te quedaste ciego. Ahora yo quiero que tú sepas que yo estoy con cáncer. Estoy condenado a muerte. Sé que voy a morir. Pero tengo gratitud en mi corazón a Dios porque yo le entregué mi vida a Jesús. Yo no tengo miedo de nada. Mientras tu corazón está lleno de odio y de rencor, entonces escucha a tu hermano que está muriendo. Ábrele tu corazón a Jesús. Ríndele tu vida a Jesús para que Él te cure, porque tu verdadera enfermedad no es que has perdido los ojos. Tu verdadero problema es que no tienes a Cristo en el corazón. Y él comenzó a estudiar la Biblia con el método Braille y de repente conoció a otra joven, también ciega, que por coincidencia era adventista. Y juntos empezaron a estudiar la Biblia. Y hoy día él está bautizado porque le entregó el corazón a Jesús. Dios no le devolvió la visión, pero Dios lo curó de la ceguera espiritual. Ahora, cuando Cristo venga, Él va a levantar los brazos y va a mirar al Señor Jesús y le va a decir, oh Señor Jesús, te esperé. Tus ojos, querido Juan, donde estés en este momento oyéndome, tus ojos serán abiertos. Saltarás como un cabrito, te alegrarás con tu Salvador eternamente. Pero ahora viene mi invitación para ti, mi amigo querido, en cualquier lugar
del país de México, donde estés, o tal vez en cualquier otro país del mundo, porque yo sé que esta transmisión está llegando para diferentes países en el mundo, inclusive Japón, países de Europa, Estados Unidos, países de América del Sur. La dimensión de estos mensajes se ha extendido por todo el mundo. Donde estés, cree en el Señor Jesucristo. Entrégale la vida a Él, ríndete a Él. Hoy es el día de buena nueva. Hoy el Señor te está llamando. Tú estás sintiendo la voz de Dios en tu corazón. Yo quiero hacer una oración muy especial por ti. Gracias, Padre, por la respuesta de toda esta gente que se ha rendido a ti, que te ha entregado la vida. Oh Señor, tú eres maravilloso. Tú escuchas el clamor de tu pueblo. En todo este país hay millones y millones de personas que están llorando, están sufriendo, están pasando dramas. En otros países también. Y esta noche han entendido que tú escuchas el clamor, que tú ves las lágrimas y que tú estás dispuesto a responder inmediatamente. Entonces, Señor, por favor, yo te he pedido a lo largo de mi vida muchas veces por mí y he visto tu mano poderosa respondiéndome, pero en este momento yo no te suplico nada por mí, yo te suplico por tanta gente que en este momento está depositando su confianza en esta oración, que está clamando a ti, que está suplicándote, a veces con lágrimas. Señor, extiende tu mano, toca esa vida y bendícelos en el nombre de Jesucristo. Muy bien, mis amigos queridos, el texto para esta noche voy a leer 3 textos diferentes. El primero está aquí en Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Piensa en las palabras de Pablo. Él dice: hermanos, regocijaos en el Señor siempre. No dice cuando las cosas te vayan bien. No dice solo cuando tu mesa está harta. No dice solo cuando tienes un buen empleo y ganas un buen sueldo. No dice cuando toda tu familia está en buen estado de salud. El apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre, siempre, en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en el día y en la noche, en el invierno y en el verano. Regocijaos en el Señor siempre. Ahora, tú puedes decir, bueno, eso es fácil decir, pero no es fácil vivir. Pero yo quisiera que tú sepas que cuando Pablo escribió la epístola a los filipenses, estaba preso, estaba en la prisión. ¿Y por qué? ¿Porque había hecho algo malo? Porque cuando una persona ha hecho algo malo y va a la cárcel, pues por lo menos le queda la resignación de que está ahí porque merece, está ahí porque hizo algo de malo. Pero en el caso de Pablo, ¿qué cosa mala había hecho? Yo te hago una pregunta en este momento. ¿Tú crees que Dios cuida a sus siervos, Dios protege a sus siervos, los defiende del mal, sí o no? Claro que sí. Te hago otra pregunta. ¿Y tú crees que Pablo era un siervo de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces viene la tercera pregunta. ¿Y si Pablo era un siervo de Dios? ¿Y si Dios cuida siempre a sus siervos, por qué razón Pablo estaba preso? Él no había hecho nada de malo. ¿Sabes por qué él estaba preso? Por predicar el evangelio. Ahora, ¿Dios no debería cuidar a un siervo suyo que predique el evangelio? Sí, debería, desde la lógica humana, desde la perspectiva humana, sí. Al siervo de Dios que está cumpliendo su deber no debería pasarle nada de malo. Y sin embargo vinieron y lo prendieron y lo llevaron a la cárcel. Y ahora Pablo desde la prisión escribe a los filipenses. ¿Y qué les dice? Regocijaos en el Señor siempre. Y si leemos un poco más adelante, dice, regocijaos con cánticos y con himnos. Ahora, Pablo no estaba hablando una cosa teórica,
una frase muy bonita de ser dicha, regocijaos en el Señor siempre, y que todo el mundo diga amén. No, no, no. Pablo estaba preso. Pablo estaba sufriendo, estaba pasando por el valle de la tribulación. Y él dice, regocijaos en el Señor siempre. Ahora tal vez tú me preguntes, pero ¿cómo es posible regocijarse en el Señor siempre? Está bien, en el momento de alegría, de felicidad, de abundancia, sí. Pero en el momento de tristeza, de dolor, de lágrimas, ¿cómo alguien se puede regocijar? Tú sabes que hay un desvío de conducta llamado masoquismo, que es la persona que busca el dolor y se alegra y se regocija con el dolor. Pero esto no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, y él lo estaba haciendo en medio del dolor. Pero ¿cuál era su secreto? Voy a repetir el texto y vas a ver el secreto. Regocijaos en el Señor siempre, en el Señor. Si tú no estás conectado al Señor, ahí no hay manera de que te regocijes en medio del dolor y en medio de las dificultades. El secreto es en el Señor. Por eso el título de esta semana de predicaciones es conectados. ¿Conectados a quién? Conectados a Jesús, relacionados con Jesús. Entonces, cuando tú estás conectado a Jesús, cuando tú vives una vida de comunión con Jesucristo, ayer dijimos, vas a aprender a amar. Y hoy te digo, vas a aprender a regocijarte en medio del dolor, en medio de las dificultades, y la vida va a tener sentido para ti. No solo las cosas buenas, también las cosas tristes van a tener sentido para ti. ¿Sabes? El dolor, las dificultades, los momentos difíciles no nacen en la mente de Dios. Por favor, nunca pienses que estás sufriendo porque Dios te está castigando, que estás sufriendo porque Dios te mandó el dolor para hacerte pensar porque tú te estabas portando mal. No, nunca pienses así. Dios mismo dice, mira los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de amor y no de odio, pensamientos de bien, no de mal. Mira los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz. O sea, de la mente del Señor, del corazón del Señor, solo salen las cosas que te hacen bien. Nunca lo que te hace sufrir. El sufrimiento y el dolor no nació en Dios, nació en el corazón del diablo. Y cuando el diablo te hace sufrir, él te hace sufrir para llevarte a entender mal el dolor y a maldecir a Dios en lugar de maldecir al diablo. Si tú lees todo el libro de Job, yo le digo al libro de Job que es el compendio de la teología del dolor, o sea, tú tienes que estudiar el libro de Job para entender el misterio del dolor. Tú vas a ver ahí que el diablo se presenta un día a Dios y le dice, Señor, ¿has visto ahí? Dios le dice, ¿has visto a mi hijo Job, un hombre perfecto, bueno, temeroso de mí? Y el diablo le dice, claro, pues tú le das todo, le das una bella familia, le das hacienda, le das ganado, le das dinero, así cualquiera te sirve. Ahora, quítale todo eso para que veas que él te va a maldecir. Miren lo que el diablo dice, quítale todo eso. Pero Dios no quita nada. Dios jamás te va a quitar lo que te hace bien. Si Dios te quita, te va a quitar el pecado, la miseria, el vicio, lo que te destruye, lo que arruina tu vida, lo que malogra tu familia. Dios te va a quitar eso, pero Dios nunca te va a quitar lo que te hace bien. Es el diablo que te quita, porque si tú continúas leyendo el relato de Job, vas a ver que el diablo es el que le trae maldición, le trae el dolor, le trae enfermedad, le trae todo a Job, pero con un propósito, hacer que Job se rebele contra Dios y que piense que quien lo está haciendo sufrir es Dios y se revolte contra Dios. La propia esposa de Job habla palabras que fueron colocadas por el diablo en sus labios y le dice a Job,
¿por qué no maldices a Dios y mueres? Ya estás sufriendo tanto, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Ella no estaba hablando palabras de ella estaba hablando las palabras del enemigo, porque es el enemigo que te hace sufrir, es el enemigo que te trae dolor, y para traerte dolor muchas veces se sirve de tus propias actitudes, de tus propias decisiones equivocadas. Porque el diablo no te echa el licor a la boca, a la fuerza. Tú es que tomas. El diablo se sirve de ti mismo, de tus errores, de tus desvíos, de tus elecciones equivocadas. ¿Para qué? Para traerte dolor a ti mismo. ¿Y para qué? Para que pienses que Dios te está castigando. ¿Y para qué? Para que te alejes de Dios definitivamente y para que digas que Dios no te ama. ¿Cómo podemos regocijarnos en medio del dolor? Primero, estar conectados al Señor. Pero, y en segundo lugar, déjame leer lo que dice aquí Juan capítulo 15, versículos 10 al 11. Mira, Jesús dijo estas palabras: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, si tú dices, yo permanezco en Cristo, y si permanezco en Cristo, el diablo no me va a derrotar. Está bien, la palabra muy bonita, la frase muy bonita, pero ¿qué quiere decir permanecer en Cristo? Aquí viene Jesús y dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo, dice Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y después el versículo 11 dice, estas cosas os he escrito para que mi gozo, mi alegría, mi regocijo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí está el secreto. ¿Quieres tener la capacidad de alegrarte en las buenas y en las malas? ¿Quieres saber regocijarte, aprender a regocijarte en medio del dolor, en medio de las lágrimas? Hasta cuando un hijo tuyo se enferma, hasta cuando un hijo tuyo muere, aunque pierdas el empleo, ¿quieres encontrar gozo en esos momentos? Yo no digo que vas a levantar las manos al cielo y decir, Señor, muchas gracias porque he perdido el empleo. Muchas gracias porque mi hijo ha muerto. No vas a decir eso. Claro que vas a sufrir, claro que vas a llorar. Pero no te vas a desesperar porque en medio de todo eso vas a sentir paz en tu corazón, regocijo, la alegría, el gozo de saber que Cristo está a tu lado, aunque no lo puedas tocar, aunque no lo puedas ver. Pero para experimentar esto que te estoy diciendo, tienes que estar conectado a Jesús. Y para estar conectado a Jesús, tienes que guardar sus mandamientos. Quiere decir, guardar sus mandamientos es una evidencia de que estás conectado al Señor Jesucristo. Y cuando estás conectado a Jesús, así como Jesús estaba conectado a su Padre, entonces vas a aprender a regocijarte en medio del dolor. Vas a experimentar lo que es gozo y la alegría de servir y de obedecer. Ahora, queridos, tú me puedes decir, oh, pastor, pero es muy difícil cumplir los mandamientos. Es muy difícil obedecer. No, querido. Tú estás equivocado. Te lo voy a decir de otra manera. Difícil es desobedecer. Te voy a explicar por qué. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con naturaleza perfecta, o sea, con la tendencia a obedecer. Para Adán y Eva, obedecer es como para nosotros desobedecer, natural. Adán y Eva no tenían que esforzarse para obedecer porque su naturaleza era perfecta. Ellos obedecían de manera natural, así como tú tomas agua, como comes de manera natural. Para Adán y Eva obedecer era natural, pero infelizmente pues Adán y Eva desobedecieron, se apartaron de Dios. Y al apartarse de Dios, de cierta manera, ellos iban contra su naturaleza, porque su naturaleza era de obediencia. Solo que al apartarse de Dios, por eso yo digo que el pecado es un misterio, tú no puedes explicar cómo una pareja que había sido creada con naturaleza perfecta
se esforzaron para alejarse de Dios. Pero cuando se alejaron de Dios y pecaron, perdieron la naturaleza perfecta y adquirieron lo que llamamos la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Lo contrario de la naturaleza perfecta. Con la naturaleza perfecta, para ellos era natural obedecer, fácil obedecer. Pero con la naturaleza pecaminosa, lo que es natural ya no es obedecer, es desobedecer. Es caminar como un caballito loco por los prados, no tener en cuenta a Dios para nada, no querer andar en sus caminos, no seguir sus consejos, no guardar sus mandamientos, hacer lo que tú quieres. Eso es natural al ser humano, porque desde que nacimos nosotros, después de Adán y Eva, todos vinimos al mundo ya trayendo la naturaleza pecaminosa. Ahora, desde pequeñitos, nuestra tendencia es andar solos, correr solos, tratar de resolver los problemas solos. Y ojalá que nos fuera bien. Lo peor es que nos va mal. Desde pequeños cometemos algún pecado, hacemos algo errado, tratamos de esconder, de que nadie nos descubra. Y solos tratamos de solucionar el problema y nos hundimos cada vez más y más. Yo me acuerdo que cuando mi hijo mayor era un nené de 1 año, tal vez, mi esposa había salido, me dejó al cuidado del muchachito. Yo estaba estudiando, pero vigilándolo. Y él andaba en la sala, agarraba una cosa, tenía varios juguetes ahí. Y yo estudiando, pero vigilándolo, vigilándolo. Y de repente él se acercó a un vaso de cristal. Tú sabes que el cristal vale bastante, un vaso de cristal es precioso. Este era un vaso, un florero de cristal, porque nos habían regalado en el día de nuestro matrimonio. Y yo le dije, mira hijito, juega de este lado, pero no te acerques ahí. Juega por aquí, no, deja ahí. Cuidado con ese florero. Pero nosotros, pues los seres humanos somos así, ¿no? Parece que cuando nos dicen no, ahí es que queremos. Y eso es desde pequeñitos, porque ya venimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa después que Adán pecó. Bueno, yo estaba leyendo y de repente siento la bulla. Él hizo caer el florero y el florero se hizo pedacitos. Y yo, para no asustarlo, hice como que no me di cuenta, concentrado, pero yo estaba mirando todo y observé lo que él hizo. Cuando el florero cayó, lo primero que él hizo fue mirarme. Y cuando se dio cuenta que yo, entre comillas, no me había dado cuenta, quiso juntar los pedacitos de vidrio. Y al querer juntar eso, para reconstruir el vaso que había quebrado, se cortó el dedito. Y la sangre comenzó a salir. Y ahí se desesperó. Y ahí comenzó a gritar. Y ahí vino corriendo a mis brazos. Y pues yo lo tomé en los brazos, lo llevé al baño, lo lavé, lo limpié, le coloqué un curativo. Era un muchachito no tenía ni 1 año. Yo no sé si él tenía conciencia para entender lo que yo le dije. Pero yo le dije, mira hijo, en la vida infelizmente vas a quebrar muchos floreros de cristal. Pero cuando por esas cosas de la vida quiebres algo, no trates de resolverlo solo. No trates de encontrar la solución tú solo. Porque hay un Padre que siempre estará con los brazos abiertos esperándote. Y en este momento yo te digo, querido, tal vez tú, por esas cosas de la vida, has quebrado el florero precioso de tu matrimonio. Has quebrado el florero precioso del respeto que tus hijos te tenían. Has quebrado el florero precioso de la confianza que tu jefe tenía en ti. En esta vida, ¿cuántas veces vivimos quebrando floreros? Las cosas buenas que Dios nos da, las arruinamos, las malogramos, las quebramos, las destruimos. Y después tratamos de escondernos y solucionar el problema con nuestras manos solos. Pero en esas horas recuérdate que tú solo estás perdido. Tú solo te vas a cortar el dedo y te vas a hacer sangrar.
Tú no puedes, pero hay un Dios amoroso, un Padre amante que está siempre con los brazos abiertos. Tú puedes ir a Él y decirle: Señor, yo no puedo, lo he arruinado, he quebrado el florero, pero estoy aquí en tus manos. ¿Puedes hacer las cosas de nuevo? Y Dios es un Dios de segunda oportunidad, de tercera, de quinta, de milésima oportunidad. No tengas miedo de volver a Dios. Pastor, pero yo ya me he ido tantas veces. Pastor, pero yo ya he prometido tantas veces y no puedo cumplir. No importa, hijo. Ven a Jesús una vez y otra. Jesús solo no puede hacer nada por ti cuando tú no vienes, porque Él no te puede forzar la voluntad. Él no puede hacer nada contra tu voluntad. Tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Por eso Juan dice: permanecer en mí es estar conectado a mí. Y la evidencia de estar conectado a mí es guardar mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos, entonces en medio del dolor, en medio de la aflicción, va a aprender a sentir gozo. Es una pena que muchas veces cristianos que están con la Biblia abierta llegan a la conclusión de que los mandamientos ya pasaron, de que los mandamientos ya no son necesarios, de que Cristo, al morir en la cruz, acabó con los mandamientos. Oh querido, los mandamientos son eternos, porque Dios es eterno y los mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. ¿Cómo puede alguien decir los mandamientos ya caducaron, ya acabaron? San Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, si la ley ya no existe porque Cristo la clavó en la cruz, entonces el pecado tampoco existe, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y si el pecado ya no existe, ¿de qué pecado la gracia nos va a salvar? Por eso a veces es una incoherencia decir: yo acepto la gracia pero rechazo la ley. Oh querido, la ley tiene un lugar que no, el papel de la ley, la función de la ley nunca fue salvar. Tú no quieras cumplir la ley para salvarte. Tú eres salvo únicamente por la gracia. Por eso Jesús dice: permaneced en mí. Permanece en mí. No dice permanece en la ley, dice permanece en mí. Pero ¿cuál es la evidencia de que permaneces en mí? Que guardas los mandamientos. No que los mandamientos te salvan, sino que Cristo te salva. Tienes que ir a Él, entregarte a Él, vivir por Él, ser bañado por su gracia. Pero enseguida tienes que vivir una vida de obediencia por el poder que viene de Dios para ti. Y si tú vives así, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, vas a aprender a ser feliz. Tengo otro texto más aquí en Hebreos, y esto es interesante. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice así: por la fe, tú eres un hombre de fe. El otro día encontré un amigo que me dice: yo soy de la fe, tú eres de las obras. Y este amigo no es miembro de mi iglesia, lógico. Entonces él me dice así: yo soy de la fe, tú eres de las obras. Entonces vamos a leer lo que dice el texto bíblico. Dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe rechazó. Ahora escucha lo que dice el siguiente versículo: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, Moisés, por la fe, tuvo que tomar una decisión. En un momento de la vida, él encontró dos caminos. Primer camino, ser maltratado con el pueblo de Dios. Camino de dolor, camino de rechazo, camino de sufrimiento, sí. Porque cuando tú decides seguir a Jesús, tú vas a ver que hasta tus mejores amigos, hasta tus familiares más queridos, te van a volver las espaldas, te van a criticar, se van a burlar de ti. Muchos te van a abandonar. Yo conozco jóvenes que han sido expulsados de su casa porque aceptaron a Jesucristo. Yo conozco la historia de una niña
que cayó en la prostitución, en la drogadicción, vivía una vida completamente perdida. Los padres sufrían porque sabían la vida que la hija perdía, pero no podían hacer nada para ayudarla, hasta que un día, en medio de la miseria que esa niña vivía, fue alcanzada por el Evangelio y aceptó a Jesucristo, y Jesús la salvó, y Jesús la lavó, y Jesús la restauró, y esa muchacha dejó de usar drogas, dejó de la vida promiscua que vivía, y cuando llegó diciembre decidió volver a la casa de sus padres para darles, según ella, el más grande regalo. Decirles: papá, ustedes, mamá, ustedes han llorado, han sufrido por mí, pero yo quiero decirles que ya no necesitan sufrir. Y eso es lo que pasó. Ella viajó a la casa de los padres y les dijo: papá, mamá, me he encontrado con Jesús, Jesús cambió mi vida, ya no uso más drogas, he abandonado esa vida. He venido aquí y quiero continuar estudiando. Y la madre la miró y le dijo: ¿qué cosa? ¿Has aceptado a Jesús? Sí. Esa expresión es de los protestantes. No me vas a decir que tú te has vuelto protestante. No me vas a decir que tú has negado la religión de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Y la niña llorando le dijo: mamá, yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de la vida que yo vivía. Tú sabías la vida que yo vivía. Jesús me encontró, me perdonó, me restauró, me salvó. Yo te estoy hablando de mi vida. ¿Y sabes lo que la madre le dijo? Hija, yo te preferiría drogadicta, viviendo la vida perdida que vivías, que traicionando a tu iglesia y a la religión de tus padres. Y esa niña me escribió una carta. Y en esa carta ella lloraba y decía: oh pastor, yo pensé que mis padres se iban a alegrar, mas ellos se pusieron tristes porque acepté a Jesucristo. Pues Moisés en un momento de su vida tuvo que escoger entre esos dos caminos: el camino del sufrimiento, del rechazo, del dolor por aceptar a Jesús, o el camino de la alegría de este mundo, el placer de este mundo, el placer del pecado. Y por la fe, Moisés escogió seguir a Jesús, aunque eso implicase dolor circunstancial, pero él había aprendido también a regocijarse en medio del dolor por causa de Cristo. Prefería eso que el gozo que el mundo da, el gozo que el pecado te da. Porque ¿qué pasa? ¿Qué cosa es el gozo de este mundo? Una noche de fiesta, de borrachera, con una mujer, con otra mujer, y al día siguiente te duele la cabeza, la conciencia te pasa, te sientes culpable. ¿Qué gozo es ese? El Señor Jesucristo te llama de ese terreno y te lleva al terreno que te conduce a la vida eterna, al camino que te conduce a la vida eterna. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y ese plan no es que tú estés malgastando tu juventud, malgastando los mejores años de tu vida en la miseria, en el pecado, en el dolor. No, yo sé que el pecado te proporciona un gozo pasajero, temporal, pero el Señor Jesucristo te ofrece la vida eterna. Y otra cosa, no es solo la vida eterna en el cielo, porque el otro día alguien me dice: pastor, yo prefiero gozar, disfrutar en este mundo, porque eso de la vida eterna, yo no sé si llegará o no llegará. Pero es que Jesús no solo te ofrece el gozo y alegría en la vida eterna, sino que cuando tú aceptas a Jesucristo en esta tierra, tu vida cambia, tu hogar se vuelve más feliz. Lo que tus manos consiguen trabajando, el poco dinero que recibes, se multiplica porque ahora es un dinero bendito. Tu salud mejora porque al dejar de fumar, al dejar de beber, al dejar de las drogas, al dejar de trasnochar noches enteras, tu salud mejora. O sea, el cielo, de cierta manera, para los hijos de Dios ya empieza en esta tierra. No tienes que esperar solamente la vida eterna. Y claro que cuando Cristo venga, pues tendrás la vida eterna para disfrutar las maravillas con el Señor Jesucristo. Algunos piensan: ¿y qué haremos en el cielo?
Si ya no habrá trabajo, no habrá nada. ¿Quién te ha dicho que no habrá trabajo? El trabajo, querido, existió antes del pecado. Antes que Adán y Eva pecasen, Dios ya les dio el trabajo. Pero el trabajo no tenía el elemento cansador, el elemento de maldición que adquirió después del pecado. Por lo tanto, en el cielo continuaremos trabajando, continuaremos disfrutando de las maravillas de Dios, estudiando el bendito tema de la salvación, analizando el caso de amor de Dios, visitaremos otros planetas. Quiere decir, el gozo que Dios tiene preparado para ti no está escrito, es cosa que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido en el pensamiento del hombre. Por tanto, yo te suplico en el nombre de Jesucristo, deja tus preconceptos, deja los senderos del pecado, arrepiéntete. Arrepentirse quiere decir sentir dolor por la manera como has vivido y caer a los pies de Jesucristo y decirle: Señor, no quiero continuar viviendo de esa manera, me entrego a ti, me rindo a ti. Y entonces el Señor te toma en tus brazos y hace maravillas en tu vida. Yo tengo en mis manos la historia de Janet Pineda, una señora que hace 3 años comenzó a estudiar la Biblia. Y cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, lógicamente que el Espíritu de Dios empieza a hablarte. En cada versículo, en cada estudio, Dios te habla. Y ella sintió la voz de Dios diciéndole: hija, mira, ya llegó el momento, entrégate, bautízate. Pero ella fue endureciendo su corazón. ¿Por qué? Porque tenía agarrado afuera muchas cosas que ella debería abandonar. Porque tú no puedes servir a 2 señores. Tú, cuando te entregas a Jesús, tienes que romper con los caminos del mal definitivamente. Ah, pastor, pero yo no tengo fuerzas. Tú no tienes, pero el Señor Jesús sí te va a dar las fuerzas. Porque cuando estás conectado a Jesús, viene la fuerza de Jesús y pasa para ti. Y ella recibió una invitación y otra invitación para bautizarse. Ella decía: no quiero compromiso, me gusta la palabra, me gusta el evangelio, pero no quiero bautizarme. Hasta que un día el Espíritu de Dios venció, porque te digo, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta la médula. Es como la pólvora que destruye la roca más dura. La palabra de Dios es vida. Si tú sigues estudiando la palabra, si tú no cierras la Biblia y sigues escuchando la voz de Dios, llega un momento en que tú no le puedes decir más no al Espíritu de Dios. Y Janet se entregó al Señor Jesús. Y ahora el mes de septiembre ella se bautizó. Esa alegría de Janet también puede ser la tuya. No importa cómo estás viviendo. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo tú le estás diciendo no al Señor Jesucristo? ¿Hasta cuándo le vas a decir no? ¿Qué estás esperando? Vuelvo a repetirte, estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Ya no hay tiempo para postergar, ya no hay tiempo para decir no. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Sabes que en este momento, mientras tú estás escuchando la palabra de Dios, hay alguien orando por ti en su corazón. Alguien que te ama, alguien que ha estado estudiando la palabra de Dios contigo. Alguien que esperaba que en algún momento tú le dijeras sí a Jesús. Y en este momento los ángeles del cielo están cantando gloria y aleluya. Están mirando al cielo esperando para ver cuál va a ser tu decisión. Delante de ti está el camino de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Escoger caminar con el pueblo de Dios, aunque tengas que renunciar a muchas cosas en esta vida, o escoger los placeres de este mundo y quedarte en esta tierra rechazando el convite divino. ¿Qué harás tú en este momento? Eres precioso para Dios. No postergues tu decisión.